Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Hola, 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 ¿cómo están? Les habla Gustavo Fernández en una nueva edición de Al filo de la realidad. Sí, señores, volvimos. No nos habíamos ido de vacaciones, tampoco fuimos al Mundial. Nos tomamos un mes, muy a nuestro pesar, para resolver unas cuestiones técnicas de las que ya se van a enterar. Pero ya estamos aquí para hablar sobre ovnis, parapsicología, civilizaciones desaparecidas y los misterios del hombre y el universo que a ustedes y a nosotros tanto nos apasionan. Y tengo que confesarles algo, por si no lo saben o no se dieron cuenta, no soy Gustavo Fernández. Es decir, soy, pero no soy. Y dirán ustedes, ¿qué pasa, Gustavo? ¿Te volviste loco? Resulta que en este preciso momento estoy tocando el arpa con los ángeles, ustedes entenderán a qué me refiero. Y entonces, esta voz que ustedes están escuchando fue clonada de mi voz original, con autorización de Mariela, mi señora, y gracias a la tecnología de Eleven Labs y el trabajo como siempre como no, de Emanuel Giudice y Alberto Quique Marzo, quienes mantienen el sitio web y el podcast funcionando. Y un agradecimiento especial para Arcantos de Mystery Planet, que nos facilitó unos audios con mi voz que habíamos perdido, con los cuales se entrenó el modelo de inteligencia artificial. Pueden visitar su sitio web en mysteryplanet.com.ar. Y aquí les hago una aclaración importante. Si bien mi voz ahora mismo está hablando con el guión escrito por Quique Marzo y pronunciada por la inteligencia artificial, los contenidos del podcast son enteramente de mi autoría, es decir, de Gustavo Fernández. La IA no está inventando nada, todo fue escrito por mí. Quienes deseen pueden encontrar mis textos originales en alfilodelarealidad.com. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Caso Medina. ¿Qué le ocurrirá la tercera vez? Investigación de quien les habla, Gustavo Fernández, y Daniel Padilla. La literatura ovnilógica guarda meticuloso recuerdo de algunos casos, donde típicamente se repite el testigo. Lamentablemente y en forma sugestiva, en muchos de esos casos, ya sea por una hipotética naturaleza fraudulenta, consciente o inconsciente del relato, ya sea por el impacto emocional y psicológico que una experiencia real tiende a tener en personalidades vulnerables, un inicial episodio creíble se ve desvirtuado en su rango de credibilidad, porque el o los que le suceden hipotéticamente se revelan como falsos o, cuando menos, dudosos. Aún más, la repetición de estas circunstancias hace que, en un acto reflejo, aunque igualmente reprochable, muchos investigadores tiendan a ver a quien tuvo su segunda vez más como alguien en franco camino de pseudo contactado que como inopinado e involuntario, así como casual testigo de un encuentro cercano, porque de hecho en principio la lógica así parece indicarlo. ¿Qué probabilidades estadísticas hay de tener no una, sino dos veces un encuentro con un ovni? Creo que no sería difícil calcularlo, pero desde el sencillo sentido común, todo parece apuntar a que el resultado sería por demás bajo. Y eso aun cuando no compliquemos la situación incorporándole una variable importantísima, el índice de extrañeza de lo vivido. No es lo mismo observar un punto luminoso moviéndose erráticamente contra el firmamento estrellado, que darse cara a cara con un extraño objeto posado en tierra, con humanoides y last but not least,
Como diría el inolvidable Antonio Rivera, el bonus track de un lapso de tiempo perdido. Eso es lo que tenemos en este caso a cuyo conocimiento llegamos por insistentes referencias de algunas personas de la ciudad de Paraná, que nos señalaban no tanto lo extraño de los relatos que seguirán, sino de la honestidad y franqueza de su testigo. De forma que allí iniciamos, Daniel y yo, las gestiones para investigar este caso. Entrando en materia, el protagonista se llama Daniel Medina, 56 años, se desempeña como empleado jerárquico administrativo, segundo en la escala de autoridad, del casino provincial que en Paraná depende del IAFAS, Instituto Autárquico de Fondos para Asistencia Social, y funciona en el penthouse del Hotel Mayorazgo. Con una larga trayectoria dedicada siempre a estos menesteres, ha cumplido funciones en distintos casinos de la provincia, con una foja de servicios intachable. Un buen ejemplo de esto último es que ha sobrevivido a todos los cambios de administración política, aún de distinto signo ideológico, cuando es una lamentable práctica común a la política local que ciertos puestos, el que ocupa Medina entre ellos, sean más bien cargos políticos o deberíamos decir partidarios antes que técnicos. De estado civil divorciado, vive solo, con ocasionales visitas de su hijo, en una modesta casa en proximidades del barrio Paraná 14 de esta ciudad. Fuera de su trabajo, es un apasionado de la vida al aire libre, la pesca y fundamentalmente la caza menor. Es así que con muchísima frecuencia, actualmente un tanto limitado por algunos problemas bronquiales en época invernal, pero que en el pasado suponía una actividad constante, suele dirigirse, en compañía de amigos tanto de su trabajo como de aficiones, a intrincados puntos de nuestra geografía durante días para dedicarse a disfrutar de tales actividades. De hecho, fue en el contexto de 2 salidas de este tipo que vivió las experiencias que pasaremos a relatar. No es una nube. No hay duda, Daniel solo es impreciso en las fechas. Esto, en muchos otros casos he leído que, a tenor de ciertos investigadores, no habla bien de los testigos. ¿Cómo olvidar una experiencia tan tremenda?, suelen preguntarse. A lo que responderé que seguramente quien formule esa pregunta no ha vivido alguna que otra experiencia tremenda en su vida. Yo he visto objetos no identificados en 5 ocasiones y de 3 de ellas solo puedo dar las fechas con cierta aproximación. De las otras 2, porque advertido de esa pérdida de ubicación en el tiempo, tomé buena nota de cuándo ocurrieron antes que se desdibujen en mi memoria, que no es mala pero sobrecargada por estímulos a lo largo de los años. Sospecho que en el caso de una persona ajena a estos temas, más difícil será aún hacerle reparar en la importancia de que tome cuenta del día, hora, etc. Lo que Daniel no obvia, y nosotros tampoco, es el fuerte impacto negativo que la admisión pública de su experiencia tuvo en su vida. En efecto, confiado del buen trato y relación que suele tener con sus congéneres, compañeros de trabajo, familia, amistades, en el principio era verborrágico en la intimidad de las reuniones informales en cuanto a contar su experiencia, hasta que, curado de espanto, dejó de hacerlo, demasiadas risas burlonas, miradas suspicaces, tonos de duda en sus seres queridos. Cito una anécdota. Cuando tomamos conocimiento del caso de Daniel, luego de recabar información por vez primera, pasamos el dato al colega Francisco Facio, entonces encargado de producción de campo para un programa televisivo de Buenos Aires. Francisco y la gente de producción viajó a Paraná y le entrevistó. Una charla en la que estuve presente y doy fe que discurrió con seriedad y transparencia, tanto por parte del entrevistador como del entrevistado. Luego, por más de un año, no volví a verlo a Daniel hasta que en julio de este año, dispuesto a retomar esta investigación, nos dirigimos un día con el otro Daniel Padilla hasta su domicilio. Vernos y escuchar nuestro interés en volver a hablar del asunto fue como ver al diablo, gesticulando
y en un tono de voz exaltado: Medina es sumamente extrovertido, gritó que no, que desde la última vez, la de Francisco, solo había recogido burlas, gastadas, como decimos por aquí, de todo tipo, risas a sus espaldas, en el barrio, el trabajo, los círculos de la intensa vida social que lleva. En una sociedad autoritaria y retrógrada como la local, donde el qué dirán sella el destino, generalmente laboral, de tantos congéneres, esto solo podía haber significado una sucesión de dolores de cabeza. Si algo tenía Daniel, era mucho que perder y nada que ganar con la difusión de su historia. Pero Daniel Medina es un hombre de palabra y yo un perverso, porque un año antes él me había prometido que, cuando yo quisiera, se sometería a mi indagación exhaustiva, y simplemente le recordé su compromiso. Al principio a regañadientes, luego más cómodo, accedió. Y allí, en su casa, frente a un mapa de la provincia de Entre Ríos, nos ubicamos en el tiempo, invierno de 1996, al que logró remontarse con mucho esfuerzo y con una larga cadena de eventos personales que le permitieron por asociación ubicarse en las fechas y el lugar, las afueras de la localidad de San José de Feliciano, en campos de una congregación mormona de esta provincia. No lejos el paraje conocido como La Verbena y el campo en cuestión, el establecimiento El Quebracho. Era un viernes a la noche, la ocasión para una excursión de caza con 4 amigos, uno de apellido Fernández, el Polo Ramírez, y el hijo de este entonces de unos 19 años de edad, más un policía de apellido Basavilbaso. Alrededor de las 11, cuando atravesaban un campito entre 2 islas de monte achaparrado, comienza a lloviznar, por lo que buscan refugio bajo un gran y espeso árbol antes de continuar en dirección al punto en que acampaban. En ese momento, contra la noche cerrada y en total silencio, observan que lentamente aparece por sobre la copa de los árboles que estaban frente a ellos el borde exterior de lo que en principio creen una gran y baja nube, pero que luego se materializa en lo que el mismo Daniel dibujó. Y hago una pausa en el relato para informarles que pueden ver las varias ilustraciones en la web alfilodelarrealidad.com. Cuando llegan, van al buscador y buscan el episodio correspondiente y encontrarán el enlace al artículo original que contiene las ilustraciones. Bien, volvamos entonces a la supuesta nube. Adoptaba el aspecto de un gran anillo, mucho más claro que el cielo contra el cual se recortaba. Desde su óptica, observan cómo avanza hasta casi colocarse en la vertical, siempre silencioso, de un gris plomizo, con un centro del color de la noche misma, permanece allí un par de minutos y rápidamente, y en contra de cualquier explicación convencional, la idea de una nube se desvanece cuando sabemos que no había ni la mínima brisa. El objeto se aleja hacia su derecha velozmente. Esto signado por una verdadera crisis de nervios de Ramírez, asustado ante la idea de su hijo de hacerle luces con una linterna. Daniel no lo destacó sino hasta que me detuve en el punto, pero expresa con sus propias palabras que el objeto, si de eso se trataba, no tenía profundidad ni deformación elipsoidal por efecto de la perspectiva. Extrañamente, parecía tener solo 2 dimensiones, y a micrófono cerrado y recordando nuevamente la experiencia, me dijo que parecía más bien un agujero en el cielo antes que una cosa. Una descripción perfecta para alguien lego en estos temas, y hasta entonces absolutamente ajeno a toda elucubración metafísica de lo que hemos venido postulando en nuestras investigaciones como portales dimensionales. La segunda vez. Daniel no vivió demasiado traumáticamente esta primera experiencia. Ciertamente, no es más que la observación de un ovni, claro que bastante cercano, pero nada fuera de lo común estadísticamente. Pero el problema surge cuando, 1 año y medio después, en la primavera de 1997, vive también con Fernández y Basavilbaso una segunda experiencia. Entre sus conocidos, esta repetitividad es lo que despertó sospechas, esto y el alto índice de extrañeza de la misma. Se encontraban en una estancia próxima al paraje Crucecita Séptima, departamento Nogoyá, también en la provincia de Entre Ríos, la chacra conocida como Los Ñanduces, aclaro, no Los Ñandúes,
como sería lo correcto, de una familia apellidada Monsalvo, con la cual Basavilbaso estaba emparentado. Este paraje es asaz extraño y pronto volveremos a escribir sobre el particular. Citemos 2 episodios. En febrero del 2003 desapareció en un establecimiento rural, La Candelaria, un grupo familiar completo, matrimonio y 4 hijos. De un día para otro, los Gil, tal su apellido, se esfumaron. Los rumores locales hacen responsable al propietario del establecimiento, del cual Rubén Gil era capataz, de estar implicado en el supuesto homicidio y desaparición de los cuerpos. Pero lo cierto es que nada de ello ha sido probado, pese a la exhaustiva investigación judicial y policial que no vio exhortos a provincias vecinas, rastrillajes de campos y montes, sondeos en pozos artesianos y cloacales, ofrecimientos de recompensas a informantes. Los Gil simplemente se desvanecieron. Ni se llevaron sus enseres personales, electrodomésticos, documentos, ni la señora Gil retiró su sueldo que la esperaba en el cajero automático. No podemos afirmar públicamente estar frente a una abducción, pero tampoco podemos dejar de recordar tantas desapariciones misteriosas sucedidas en todo tiempo y lugar. También, hace muchos años, me tocó investigar una supuesta aparición mariana que, pese a no ser tal, permitió traer a la luz una sórdida historia, ya con décadas encima, de una familia analfabeta y caída en el lumpen moral, aislada de todo vecino durante años, que tenía sistemáticamente la tétrica costumbre de desembarazarse de los bebés no deseados que repetidamente nacían, en ocasiones de manera incestuosa, dentro del grupo familiar, arrojándolos vivos como alimento a los puercos que criaban, como deleznables martes locales. Me refiero a la obra de H.P. Lovecraft, La Casa Martés. Bien, el punto es que ese era el lugar elegido por este grupo de amigos para pasar varios días dedicados, como no, a la casa. Y fue precisamente una noche, Daniel no recuerda cuál, y sus amigos entrevistados tampoco, en que, regresando al campamento, divisan a lo que suponen unos 400 metros de distancia lo que Daniel Medina supo dibujar después. Lo describe como una carpa, pero se corrige y dice una cúpula con 3 grandes ojos de buey que puede contar, y al caminar unos metros a la derecha, un cuarto apenas intuido. Desde el interior fluía una luz amarillenta, y frente a los ventanales se recortaban figuras humanoides, cuyo número no puede precisar, pero estima no superior a 4, que se desplazaban de uno a otro lado, pasando repetidamente, solos o en dúo, frente a los ojos de buey. A los seres los ilustra por separado, como muy delgados. Señala el hecho de que parecían no tener hombros y ser sus cuerpos como un palo, brazos exageradamente largos y piernas que no puede precisar porque, un poco por debajo de las rodillas, quedaban fuera de la vista, ocultas por el reborde inferior de la cúpula. Había un absoluto silencio y les llama la atención que ningún animal hiciera el menor sonido. Durante algunos minutos, unos 5, especulan, cuatreros o ladrones de ganado, hipótesis que descartan, porque se oiría el ruido característico de los animales, además de los numerosos perros guardianes. Toman conciencia que el domo estaba muy lejos y por delante del casco de la estancia donde dormía a esas horas la familia dueña del lugar, y, asustados y no entendiendo bien por qué, deciden no acercarse y sí guarecerse en el interior de la carpa con, esto demuestra cuál era el grado de su miedo, las armas cargadas consigo, algo que ningún cazador medianamente experimentado haría jamás. Y aquí ocurre otro hecho interesantísimo. Sin animarse siquiera a correr la cremallera para atisbar al exterior, siguen haciendo especulaciones respecto a qué sería eso, y sorpresivamente no saben cómo ni cuándo exactamente, todos se quedan dormidos. Despertarán a la mañana siguiente, descansados, sí,
pero con 4 o 5 horas sobre las que aún hoy guardan temores. Al día siguiente, hablando con el hijo del propietario de la chacra, descubren que casi anodinamente éste les refiere que días atrás, regresando en la noche de la casa de su novia, había visto exactamente lo mismo, con la particularidad de que esa vez el objeto se elevó, pasó por encima de la finca y fue a depositarse en un tajamar o pequeña laguna entre las malezas, situada unos centenares de metros más allá. Normalmente cualquiera de nosotros no resistiría la tentación de acercarse o, cuando menos, tratar de observar desde respetuosa distancia. Pero este joven, de nivel intelectual bajo y con pocos intereses excepto las faenas del campo, simplemente se encogió de hombros y se fue a dormir. Aún hoy, pasados tantos años, hay 2 cosas que perturban a Daniel Medina. Fernández, conversando de manera informal conmigo, admitió la totalidad de los hechos, pero agregó que tenía temor de profundizar. Los otros testigos, lisa y llanamente, se negaron a ser encuestados. La primera, ¿qué pasó exactamente después que se durmieron? La segunda, ¿por qué en todos estos años, cada vez que regresaron a cazar al mismo lugar, siempre se prometen acercarse al punto exacto por simple curiosidad? ¿Dónde estaba posado el objeto? Se lo prometen los días previos, cuando organizan la excursión. Uno que otro, haya estado en el grupo original o no, lo repite apenas arribados mientras tienden sus carpas y acomodan sus pertrechos. Pero los días pasan, nadie en ningún momento vuelve a mencionarlo, y ya cuando es tarde, cuando los vehículos se alejan del lugar, alguien protesta porque el grupo olvidó hacer una y otra vez lo que se habían prometido. ¿Es esto casual? ¿O aún hoy, años después del suceso, alguna inteligencia exterior o algún condicionamiento incrustado en la psiquis de los testigos desde entonces les impide por alguna razón acercarse al lugar? No puedo dejar de señalar un hecho personal. Inmediatamente entrevistado este testigo, decidimos con Daniel Padilla sumarnos a cualquier próxima excursión al lugar y pernoctar allí, obligando, de alguna manera, a esta gente a concurrir al lugar tantas veces obviado. Pusimos una fecha, un mes más tarde. Desde entonces, en la región viene lloviendo como nunca, y hasta la fecha no hemos podido coordinar un viaje al lugar. Pero estén seguros que en algún momento, de alguna manera, lo haremos. Y regresaremos con el relato, si ocurre algo que relatar. Por supuesto, ustedes se preguntarán si no pensamos en una hipnosis regresiva, y la respuesta es que sí. Pero sencillamente carecemos de hipnoterapeutas accesibles y sobre todo confiables en nuestra área de influencia. Lo importante, sin embargo, y esto de alguna manera es un llamamiento, es que Daniel Medina se siente dispuesto a develar esta incógnita y, si le son aseguradas la seriedad y discreción del experimento, someterse a él. El mismo testigo fue el primero en destacar la extrañeza que le causaba que al día siguiente de la noche de la observación, es como si todo el grupo hubiera olvidado lo sucedido. Ni lo comentaron. Ninguno de ellos recordó haber pensado en eso y solo dijeron al respecto un par de palabras cuando ya se encontraban al irse a kilómetros del lugar. ¿Interferencia y manipulación extraterrestre? Y llegó el momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Gracias de corazón a los mecenas que nos apoyan económicamente a través de iVoox con una pequeña cuota mensual, pero que nos resulta de gran ayuda con el hosting, el dominio web y ahora con la inteligencia artificial para que todo esto sea posible. El próximo episodio será para ellos un podcast extra que corresponde al mes de junio. Vamos atrasados, pero ya nos ponemos a eso. Les recuerdo a los que quieran colaborar económicamente pueden hacerlo desde iVoox presionando el botón azul con una mínima cantidad y como agradecimiento a esa donación nosotros les retribuimos con un podcast extra mensual
y el acceso a todos los anteriores. Este que viene sería ya el número 95. No se olviden de suscribirse gratis en las distintas plataformas, dejar sus me gusta y compartir el episodio en las redes o con sus amigos, que eso nos ayuda en la difusión de este podcast de periodismo paranormal. Y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.